Todos conocen los éxitos de taquilla y los ganadores del Oscar, pero ocultas justo debajo de la superficie hay historias que se escapan entre las grietas. ¿Por qué algunas obras maestras perdieron su momento en el centro de atención? ¿Y qué experiencias increíbles te esperan en las sombras de la historia del cine? Si crees que conoces los años 70, piénsalo de nuevo. Estas son las 20 películas más subestimadas de los años 70 que absolutamente necesitas ver, cada una con su propio sabor único, actuaciones inolvidables y historias que aún impactan hoy. Thunderbolt y Lightfoot. Comencemos con una película de atracos que trata tanto de la amistad como del crimen. Thunderbolt y Lightfoot. Si alguna vez te has preguntado qué pasaría si juntaras a Clint Eastwood y Jeff Bridges y los dejaras correr desenfrenados por América, esta es la película que necesitas. Eastwood interpreta a Thunderbolt, un veterano ladrón de bancos que lo ha visto todo. Bridges, por otro lado, es Lightfoot, un joven impredecible, tan propenso a hacerte reír como a meterte en problemas. La genialidad de la película radica en la química entre estos dos protagonistas. Hay una camaradería natural aquí, del tipo que solo se ve cuando los actores realmente disfrutan trabajar juntos. Bridges, en particular, es una revelación, tanto que incluso el mismo Eastwood admitió que se sintió eclipsado por el carisma natural del actor más joven. El director Michael Cimino, antes de hacer The Deer Hunter, crea una historia que es en partes iguales, una película de acción y de camaradería. No se trata solo de realizar un último trabajo, se trata de lo que sucede entre medio, los momentos tranquilos en la carretera abierta, las bromas, la confianza, las traiciones. En su esencia, Thunderbolt and Lightfoot trata de dos hombres que intentan encontrar sentido en un mundo que sigue adelante sin ellos. Las secuencias de acción son tensas, el diálogo es agudo, pero es el corazón lo que hace que esta película destaque. Fracasó en taquilla, principalmente porque el estudio no sabía cómo comercializar algo tan único. Pero si quieres una película de atracos con alma, esta es. Con los años, finalmente ha recibido el respeto que merece. Mírala por la acción, quédate por la amistad. Murder by Death. A continuación, cambiemos de marcha por completo. Imagina una película que logra parodiar a todos los grandes detectives y escritores de misterio de una sola vez. Eso es Murder by Death, una brillante y divertida parodia de los clásicos de misterio. El elenco es oro puro. Peter Falk, Maggie Smith, Alec Guinness y Peter Sellers, solo por nombrar algunos. La trama: 5 detectives legendarios y sus ayudantes son convocados a una mansión misteriosa para resolver un crimen extraño que sigue dando giros en cada esquina. Lo que hace que Murder by Death sea tan divertido no es solo la trama ingeniosa o las parodias precisas, es el puro compromiso de los actores con el papel. Peter Sellers, canalizando a un detective tipo Charlie Chan, ofrece oro cómico en cada escena. Alec Guinness, usualmente la personificación de la gravedad, se entrega por completo como un mayordomo ciego, demostrando que puede hacer slapstick tan bien como Shakespeare. La película nunca se toma en serio, ni por un segundo, y eso es lo que la hace funcionar. Lo sorprendente es que ni siquiera el elenco sabía si tendría éxito. Peter Sellers estaba tan seguro de que fracasaría que compró su parte de las ganancias, solo para que la película se convirtiera en un éxito inesperado, recaudando más de $30 millones solo en Estados Unidos. La película se mantiene mejor que la mayoría de las comedias de la época, en parte porque es muy consciente de sí misma y simplemente divertida. Es imprescindible para cualquiera que ame un buen misterio o una buena risa. The Silent Partner. Las películas de atracos vienen en todas las formas y tamaños, pero pocas son tan ingeniosas y sorprendentes como The Silent Partner. En la superficie parece un thriller directo. Un cajero de banco de modales suaves se da cuenta de que está a punto de ser robado y decide ser más astuto que el criminal, escondiendo la mayor parte del dinero para sí mismo. Pero eso es solo el comienzo. Lo que sigue es un juego del gato y el ratón que se centra menos en explosiones y más en la guerra psicológica. Plummer, mejor conocido por interpretar a caballeros encantadores, es absolutamente escalofriante como el ladrón despiadado. Es frío, calculador y cada momento que está en pantalla se siente cargado de amenaza. Gould, usualmente el tipo que hace bromas, lo interpreta de manera completamente seria y se puede sentir cómo la ansiedad de su personaje crece a medida que aumentan las apuestas. El director Daryl Duke y el guionista Curtis Hanson mantienen las cosas ajustadas y tensas, sin dejar que la historia caiga en clichés. No hay emociones baratas, solo escritura inteligente, actuaciones sólidas y una verdadera sensación de peligro. Con el tiempo, The Silent Partner ha ganado una reputación como uno de los mejores thrillers de la década. Una película que recompensa la atención cuidadosa y las repeticiones de visionado. Si estás cansado de las películas de acción ruidosas y sin sentido, dale una oportunidad a esta. Es prueba de que a veces, las personas más silenciosas en la sala son las que más debes temer. Scarecrow. Algunas películas se sienten como un rayo en una botella. Scarecrow es una de ellas. Aquí tienes a Al Pacino y Gene Hackman, ambos en el apogeo de sus poderes, juntos en una película de carretera agridulce.
Eso trata más de la búsqueda del alma que de tiroteos. Hackman interpreta a Max, un ex convicto duro con sueños de empezar de nuevo, mientras que Pacino es Leon, un vagabundo tonto, pero adorable, que solo intenta llegar a Detroit para ver al hijo que nunca ha conocido. Lo que distingue a Scarecrow es su tono. Es tranquilo, melancólico y se niega a apresurarse. El director Jerry Schatzberg deja que las escenas respiren, permitiendo que los personajes se revelen lentamente. La película no está interesada en el gran drama, se trata de dos personas rotas que tropiezan hacia algo parecido a la redención, aferrándose a la esperanza en un mundo que ha perdido la paciencia para los soñadores. El mismo Pacino llamó a este el mejor guión que había leído, y Hackman ha dicho que es una de sus actuaciones favoritas. Comercialmente, la película fue un desastre. El público no estaba de humor para algo tan lento e introspectivo, pero los críticos la adoraron y ganó el premio principal en Cannes. Si quieres una película que permanezca mucho tiempo después de que los créditos terminen, que te haga sentir por sus personajes de una manera profundamente personal, Espantapájaros es una para poner en la parte superior de tu lista. Es un recordatorio de que a veces las películas más silenciosas son las que más dicen. Sleeping Dogs. Para nuestra próxima entrada, saltemos a Nueva Zelanda para un thriller político que ayudó a lanzar no solo una carrera en Hollywood, sino también un cine nacional. Sleeping Dogs es la película que presentó al mundo tanto a Sam Neill como al director Roger Donaldson. La historia se centra en Smith, un hombre recientemente separado de su esposa, que se ve envuelto en una revolución violenta que nunca pidió. Lo que hace que Sleeping Dogs sea una revelación es cómo toma la tensión y la escala de los thrillers políticos europeos, y luego lo sitúa todo en el paisaje y la historia únicos de Nueva Zelanda. Donaldson basó la película en parte en una agitación política real, extrayendo detalles de la historia y dando a la película una sensación de autenticidad difícil de ignorar. La acción es visceral, las apuestas se sienten reales y hay una sensación de peligro acechando en cada esquina. Para Nueva Zelanda, esta película fue muy importante. Demostró que las historias locales podían tener un impacto global. Para el resto de nosotros, es un thriller increíblemente entretenido, que avanza rápido, te mantiene adivinando y ofrece tanto emoción como perspicacia. Donaldson continuaría dirigiendo éxitos de Hollywood, pero Sleeping Dogs sigue siendo su obra más cruda y personal. Si quieres ver dónde comenzó el cine moderno de Nueva Zelanda, esta es la película Fat City. Hay muchas películas de boxeo, pero pocas se sienten tan crudas y vividas como Fat City de John Huston. Olvídate de las grandes peleas de campeonato o de los discursos emocionantes. Esta es una historia sobre los boxeadores que nunca ves, los que apenas sobreviven en gimnasios deteriorados, luchando por una oportunidad más de ser relevantes. Stacy Keach interpreta a Tully, un boxeador fracasado que intenta conseguir una última victoria. Jeff Bridges es Ernie, un chico con potencial pero sin suficiente fuego para lograrlo. Fat City no teme volverse sombría. La película se detiene en los espacios entre peleas, los apartamentos solitarios, los bares llenos de humo, los momentos tranquilos de duda personal. Huston, un exboxeador él mismo, aporta un sentido de realismo que es casi como un documental. Los críticos de la época se quejaron de que era demasiado sombría, demasiado lenta, pero eso es lo que la hace auténtica. Estas son personas que enfrentan los golpes de la vida tal como lo hacen en el ring, de frente, con dignidad y una especie de gracia maltratada. Muhammad Ali, después de ver la película, supuestamente le dijo a Huston, «Eso es real, ese soy yo hablando ahí arriba». Las actuaciones son discretas pero devastadoras. Si estás cansado del glamour de Hollywood y quieres una película deportiva que se sienta como la vida, no como fantasía, esta es la indicada. Fat City es un golpe para cualquiera que ame las historias sobre la lucha real. Sleuth. Si anhelas misterios llenos de giros y diálogos afilados, Sleuth es lo mejor que hay. La película está protagonizada por dos leyendas absolutas, Laurence Olivier y Michael Caine, enfrascados en una batalla de ingenio que es parte juego de ajedrez, parte gato y ratón, y todo suspense. Olivier interpreta a Andrew Wyke, un famoso novelista de misterio con una inclinación por los juegos elaborados. Caine es Milo Tyndall, un joven advenedizo que casualmente está teniendo una aventura con la esposa de Wyke. La película se desarrolla casi por completo en la extensa y excéntrica mansión de Wyke, donde cada objeto parece esconder un secreto. Los dos hombres se enfrentan, traman y se manipulan mutuamente de maneras cada vez más escandalosas. El diálogo es deliciosamente cruel, lleno de comentarios mordaces y referencias astutas al mundo de la ficción detectivesca. A medida que el juego se intensifica, te das cuenta de que hay más en juego que solo el orgullo o el romance. Este es un duelo donde solo uno puede salir victorioso. Lo más impresionante es cómo Sleuth te mantiene adivinando hasta el final. Justo cuando crees que lo has descifrado, la película lanza otra sorpresa. El director Joseph L. Mankiewicz orquesta cada escena como un director de orquesta, asegurándose de que cada giro impacte. Si te encantó Knives Out, esta es la original, y en muchos aspectos nunca ha sido superada. Ali, el miedo devora el alma. Ali, el miedo devora el alma de Rainer Werner Fassbinder es una película que te sorprende. Es una historia simple, pero bajo su superficie se encuentra una poderosa meditación sobre la soledad, el prejuicio y la
el valor que se necesita para amar en un mundo que se niega a aceptarte. La película sigue a Emi, una viuda alemana de 60 años, y Ali, un inmigrante marroquí mucho más joven. Se encuentran por casualidad, se enamoran y pronto se enfrentan a los juicios de todos a su alrededor, sus amigos, sus compañeros de trabajo, incluso sus propias familias. Lo notable del enfoque de Fassbinder es cómo combina el melodrama del viejo Hollywood con una mirada fría, casi clínica. Las emociones son reales, pero el estilo es minimalista, permitiéndote sentir cada silencio incómodo y cada mirada de reojo. La película es profundamente empática con sus personajes, mostrando cómo navegan la sospecha y la crueldad, buscando un atisbo de felicidad juntos. Cuando se estrenó, Ali, Fear Eats the Soul fue una de las primeras películas alemanas en tener éxito internacional, ganando elogios por su honestidad implacable. Fassbinder tenía solo 36 años cuando murió, pero en su corta vida hizo más películas de las que la mayoría de los directores hacen en toda una vida. Esta es una de sus mejores, una película que te hace ver el mundo a través de los ojos de otra persona, An Unmarried Woman. Los dramas de divorcio suelen ir por uno de dos caminos, ya sea amargo o sentimental. Una mujer soltera divide la diferencia y termina sintiéndose más honesto que cualquiera de los dos. Jill Clayburgh protagoniza como Erica, una neoyorquina cuya vida aparentemente perfecta se desmorona de la noche a la mañana cuando su esposo confiesa que se ha enamorado de otra persona. Lo que sigue no es un melodrama, sino una exploración sorprendentemente divertida, conmovedora y veraz de lo que significa empezar de nuevo. El director Paul Mazursky tiene un talento para convertir material potencialmente sombrío en algo vibrante e incluso esperanzador. Erica no es solo una víctima, es un personaje completamente desarrollado, aprendiendo a valerse por sí misma por primera vez en años. La actuación de Clayburgh es extraordinaria, capturando tanto el desamor como la resiliencia que viene con reconstruir una vida. Recibió una nominación al Oscar por su trabajo, y la película en sí fue nominada a Mejor Película. Lo que hace que una mujer descasada resuene es su negativa a atar todo de manera ordenada. El viaje de Erica es desordenado, lleno de falsos comienzos y momentos incómodos, pero también de pequeñas victorias y nuevas conexiones. Es una historia que todavía se siente fresca hoy, un retrato de una mujer encontrando su propio camino en un mundo que sigue tratando de definirla. Si quieres una película que sea tan honesta como edificante, esta es Una mujer bajo la influencia. Pocas películas impactan tanto como Una mujer bajo la influencia de John Cassavetes. Es una película sobre el amor, el matrimonio y la tensión de la enfermedad mental, pero se niega a ofrecer respuestas fáciles o soluciones simplistas. Gena Rowlands ofrece una de las mejores actuaciones jamás vistas en el cine como Mabel, una esposa y madre que lucha por mantenerse firme mientras las presiones de la familia y la sociedad la rodean. Peter Falk, como su devoto pero abrumado esposo, iguala su actuación paso a paso. La realización de esta película fue una batalla en sí misma. Cassavetes tuvo que hipotecar de nuevo su casa para financiar el proyecto, y Falk aportó parte de su dinero de Columbo para terminarlo. Cuando finalmente estuvo terminado, nadie quería distribuirlo. Cassavetes llevó los rollos él mismo de teatro en teatro, rogando a la gente que le dieran una oportunidad. Solo después de que Martin Scorsese interviniera, la película encontró una audiencia. Lo que aparece en pantalla es emoción pura y sin filtrar. Rowlands y Falk te hacen sentir cada alto y cada bajo aplastante. La película no endulza la dificultad de amar a alguien que está luchando, pero nunca pierde de vista su humanidad. Es una de las películas más honestas jamás hechas sobre el matrimonio, la salud mental y los estándares imposibles que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás. El campo de cebollas. Los dramas criminales a menudo se centran en la persecución, las batallas en la corte o el gran tiroteo. El campo de cebollas toma un camino diferente. Comienza con una parada de tráfico aparentemente rutinaria que se convierte en violencia y luego, en lugar de centrarse en el crimen en sí, sigue las devastadoras consecuencias. James Woods es frío como el hielo interpretando a Greg Powell, un criminal manipulador que arrastra a un oficial de policía a una pesadilla que no termina con la supervivencia, solo comienza allí. Lo que distingue a esta película es su negativa a buscar emociones baratas. El director Harold Becker nos ofrece una mirada escalofriante, casi procesal, de cómo el trauma y la culpa pueden destruir vidas mucho después de que los titulares se desvanecen. La vida del oficial sobreviviente se desmorona silenciosamente, dolorosamente, mientras todos a su alrededor fallan en ayudar. La película expone las fallas y deficiencias del sistema de justicia. Los juicios se prolongan, las apelaciones se acumulan y las heridas nunca sanan realmente. The Onion Field es una película que te deja perturbado, no satisfecho. No se trata de justicia, se trata de consecuencias y de cómo algunas heridas no pueden ser reparadas por el sistema.
Woods y Savage ofrecen actuaciones que se quedan contigo, y Becker filma la película con una mirada fría y clara. Si estás de humor para algo intenso, esta es uno de los mejores de la década. Harlan County, USA. Los documentales no son mucho más inmersivos que Harlan County, USA. La mirada ganadora del Oscar de Barbara Kopple a una huelga de mineros en Kentucky no es solo una lección de historia, es un retrato crudo e íntimo de una comunidad luchando por sobrevivir. La cámara te sumerge en medio de la acción, siguiendo a los mineros y sus familias mientras enfrentan guardias armados, la obstrucción corporativa y el implacable desgaste de la pobreza. Lo notable aquí es cómo Kopple deja que sus sujetos hablen por sí mismos. No hay narración, ni mensaje impositivo. Solo personas reales atrapadas en una situación imposible, negándose a rendirse. Las mujeres son particularmente inolvidables, organizando, protestando, cantando en las líneas de piquete con una determinación que lleva el latido del corazón de la película. Harlan County, USA. No se trata solo de una huelga, se trata de cada sistema que pone las ganancias por encima de las personas y el valor que se necesita para resistir. Décadas después, todavía se siente urgente y relevante. Cada fotograma importa, cada voz cuenta. Si quieres entender el costo humano de las batallas laborales, esta es una visualización esencial, una película tan dura e inflexible como las personas a las que honra. The Cassandra Crossing. Las películas de desastres fueron grandes en los años 70, pero The Cassandra Crossing destaca por lo inquietantemente relevante que se siente hoy. La premisa es simple: un terrorista que lleva un patógeno mortal aborda un tren en Europa. Las autoridades, desesperadas por contener el brote, deciden sellar el tren y dirigirlo hacia un puente condenado, convirtiendo efectivamente a los pasajeros en daño colateral prescindible. Lo que hace que la película funcione no es el espectáculo, aunque hay mucho de eso, sino la asfixiante sensación de paranoia y tensión. Richard Harris interpreta a un doctor que intenta mantener a la gente con vida, mientras el gobierno planea silenciosamente su perdición. Sophia Loren aporta tanto gracia como ansiedad como pasajera atrapada en el caos. A su alrededor, un conjunto de extraños, soldados y amantes, lucha por sobrevivir mientras la confianza se desmorona y el miedo se extiende. El director George P. Cosmatos infunde a la película con un sentido de temor difícil de sacudir. Cada decisión, cada rumor, cada mirada tiene peso. The Cassandra Crossing no se trata solo de un desastre, sino de lo que sucede cuando las instituciones dejan de preocuparse por los individuos y cuando la supervivencia misma se vuelve política. Si quieres un thriller que se siente un poco demasiado cercano a casa, dale una oportunidad a Mickey y Nicky. En teoría, Mikey y Nicky parece otra película de gángsteres. En realidad, es algo mucho más crudo e íntimo. Elaine May escribió y dirigió esta historia de dos amigos de toda la vida. Peter Falk como Mikey, John Cassavetes como Nicky, vagando por la ciudad de noche, hablando, peleando y tratando desesperadamente de escapar de su pasado. Aquí no hay glamour. En cambio, May nos ofrece una mirada desordenada y desgarradora a la amistad masculina y la traición. La química entre Falk y Cassavetes es increíble, a veces divertida, a menudo triste, siempre impredecible. La película trata menos sobre la política de la mafia que sobre las formas en que lastimamos a las personas que nos importan, a veces sin siquiera darnos cuenta. Lo más impactante es lo real que se siente todo. Las escenas se extienden incómodamente, las conversaciones se prolongan mucho más allá de lo cómodo, y el final no llega como un gran giro, sino como una inevitabilidad. Mikey y Nicky no están interesados en respuestas fáciles. Es una confesión, un último suspiro, un retrato de dos hombres cuyo tiempo se está acabando. No recibió el amor que merecía cuando se estrenó, pero se ha convertido en un favorito de culto para cualquiera que le guste sus películas de crimen con un toque de desamor. The Hireling. A veces, las películas más devastadoras son las más silenciosas. El Hireling, ambientado en la Gran Bretaña de posguerra, sigue el vínculo improbable entre un chófer de clase trabajadora y una viuda aristocrática. Las suyas, las cicatrices de clase y orgullo; las de ella, el lento dolor de la pérdida y la soledad. El director Alan Bridges se toma su tiempo, dejando que su relación se desarrolle con suave precisión. No hay grandes discursos ni declaraciones dramáticas. Los pequeños momentos, miradas, silencios que dicen más de lo que las palabras podrían. Cada escena está impregnada con la sensación de que la felicidad, incluso en su forma más pequeña, es algo frágil y fácilmente perdido. La verdadera desilusión aquí no es lo que estos dos se hacen el uno al otro, sino lo que el mundo se niega a dejar que se conviertan. Las divisiones de clase se ciernen sobre cada interacción, haciendo que su creciente cercanía se sienta tanto temporal como arduamente ganada.
La película es una clase magistral de contención. Nunca manipula tus emociones, solo deja que se desarrollen naturalmente. The Hireling permanece mucho tiempo después de que termina. Se trata de las formas en que nos acercamos, las formas en que fallamos y el valor silencioso que se necesita para intentarlo de nuevo. Si estás de humor para una película que avanza a su propio ritmo y te deja pensando, esta es para ti. El canto de Jimmy Blacksmith. Hay una razón por la que El canto de Jimmy Blacksmith es considerado una de las películas más poderosas que han salido de Australia. Es la historia de Jimmy, un joven de herencia mixta, navegando un mundo colonial que no le ofrece más que crueldad e hipocresía. La película comienza tranquilamente, con Jimmy tratando de encajar, tratando de demostrarse digno en una sociedad decidida a mantenerlo abajo. A medida que las puertas siguen cerrándose, la tensión aumenta, hasta que finalmente algo dentro de Jimmy se rompe. Lo que sigue es impactante, no porque esté sensacionalizado, sino porque se siente profundamente humano. El director Fred Schepisi nunca te deja olvidar el costo de la injusticia sistémica o el dolor que se esconde detrás de cada intento de asimilación. Tommy Lewis es inolvidable como Jimmy, llevando gran parte de la angustia del personaje en sus ojos. El canto de Jimmy Blacksmith no es fácil de ver, pero es esencial. Obliga a los espectadores a enfrentar verdades incómodas sobre la historia, la identidad y las consecuencias de una sociedad que se niega a cambiar. La violencia, cuando llega, está justificada y te deja conmocionado, no entretenido. Esta es una película que exige ser escuchada, y una vez que la veas, entenderás por qué todavía resuena hoy. El rompecorazones. Las comedias negras no se vuelven mucho más oscuras o divertidas que El rompecorazones. Dirigida por Elaine May, la película sigue a Lenny, un hombre que parece tenerlo todo a su favor. Acaba de casarse, está en su luna de miel y el futuro parece brillante. Pero en cuestión de días, comienza a darse cuenta de que ha cometido un terrible error. En lugar de afrontarlo, Lenny fija su atención en alguien nuevo, convirtiendo lo que podría ser una comedia romántica típica en algo mucho más incómodo, honesto y divertido. Lo que hace que la película funcione es la negativa de May a juzgar a sus personajes. Lenny no es un monstruo, es dolorosamente, reconociblemente ordinario. La comedia no proviene de la comedia física, sino de los silencios incómodos, la confianza mal colocada y las pequeñas humillaciones que se acumulan con el tiempo. Cada mala decisión se anuncia desde lejos, pero no puedes apartar la mirada. Grodin es fantástico, haciendo que Lenny sea simpático incluso cuando está en su peor momento. May dirige con mano firme, dejando que la incomodidad crezca hasta que sea casi insoportable. Luego encuentra humor en los lugares más inesperados. No hay una resolución fácil aquí, solo un retrato del ego, la ilusión y las medidas a las que llegamos para perseguir lo próximo grande. Es una comedia que deja una marca, y es mejor por ello. El amigo americano. Si estás de humor para un thriller que se centra más en el ambiente y la psicología que en persecuciones de coches y explosiones, El amigo americano es una visión esencial. Dirigida por Wim Wenders y protagonizada por Dennis Hopper y Bruno Ganz, la película es una adaptación libre de una novela de Patricia Highsmith, pero rápidamente se convierte en algo mucho más extraño y perturbador. Hopper interpreta a Tom Ripley, un comerciante de arte estadounidense con un pasado turbio y una presencia magnética pero inquietante. Gans es Jonathan, un enmarcador de cuadros moribundo que se ve arrastrado a la órbita de Ripley, encontrándose atrapado entre el miedo y la fascinación. Lo que sigue no es una historia de crimen tradicional, sino un estudio de personajes de combustión lenta sobre la corrupción, no solo del alma, sino de la identidad. Wenders es un maestro de la atmósfera, las escenas se prolongan, los estados de ánimo cambian, y nunca estás completamente seguro de en quién confiar. Hay una cualidad onírica en la cinematografía, con luces parpadeantes y reflejos en el vidrio. Hopper y Ganz son ambos fenomenales. Cada mirada, cada vacilación, cada miedo no expresado queda al descubierto. El amigo americano trata menos sobre la trama que sobre el sentimiento. Es una película que experimentas, dejándote llevar por olas de tensión y melancolía. Si quieres un thriller que esté tan interesado en las preguntas como en las respuestas, este es el indicado, El Hospital. Pocas sátiras son tan agudas, mordaces y adelantadas a su tiempo como The Hospital. George C. Scott protagoniza como el Dr. Herbert Bach, un hombre que ha dedicado toda su vida a la medicina solo para encontrarse atrapado en un sistema que se preocupa más por el papeleo y el protocolo que por curar a las personas. El hospital en sí se convierte en una metáfora de todo lo que está mal en la sociedad moderna, impersonal, burocrático y en última instancia, aplastante para el alma. El director Arthur Hiller y el guionista Paddy Chayefsky no se andan con rodeos. El diálogo es rápido, divertido y casi dolorosamente perspicaz. La actuación de Scott es algo más. Está exhausto, enojado, apenas manteniéndose, y puedes sentir cada onza de su frustración.
Diana Rigg aporta una chispa de calidez en un mundo por lo demás frío. Lo que hace que la película se sienta tan actual es lo poco que ha cambiado. Los mismos problemas, agotamiento, burocracia, instituciones llevadas al límite, todavía están con nosotros hoy. Ver The Hospital ahora se siente como una advertencia que aún no hemos atendido. No es una película fácil, pero es necesaria, y un recordatorio de que a veces los sistemas destinados a ayudarnos pueden terminar haciendo el mayor daño. A New Leaf. Cerremos nuestra lista con una joya oculta del comienzo de la década. A New Leaf, escrita, dirigida y protagonizada por Elaine May. Esta comedia negra es una verdadera originalidad. Walter Matthau interpreta a Henry, un playboy que alguna vez fue rico y ahora se encuentra arruinado y desesperado. Su solución, casarse con una mujer rica y asegurar su fortuna. Por supuesto, las cosas no salen como planeado. Lo que hace que A New Leaf sea tan encantadora es cómo constantemente subvierte tus expectativas. Matthau está en su mejor momento cómico, tropezando a través de una serie de situaciones cada vez más absurdas, mientras que la actuación de May es silenciosamente hilarante, una científica brillante que es desesperadamente ingenua en asuntos del corazón. La química entre los dos es incómoda, entrañable y completamente inesperada. La dirección de May es aguda, equilibrando el slapstick con una especie de empatía suave por sus personajes. El humor es astuto, nunca malintencionado, y el guión está lleno de líneas ingeniosas y gags visuales. Una nueva hoja no recibió mucho amor cuando salió por primera vez, pero con el tiempo se ha convertido en un favorito de culto, una mezcla perfecta de comedia disparatada y estudio de personajes. Si buscas una película que te sorprenda en cada giro con actuaciones que perduran mucho después de los créditos, A New Leaf es un imprescindible. Es la prueba de que, a veces, las películas más subestimadas son las que están a la vista. Así que ahí lo tienes, 20 películas subestimadas de los años 70 que merecen un lugar en la lista de imprescindibles de todo cinéfilo. Ya sea que tengas ganas de un atraco, un desamor, una risa o una lección de resiliencia, estas películas lo tienen todo. Los años 70 se trataban de tomar riesgos y romper reglas, y estas joyas ocultas demuestran que, a veces, las historias más gratificantes son las que esperaron más tiempo para ser descubiertas. Así que, ponlas en cola, presiona play y déjate redescubrir una década de cine que aún tiene muchos secretos por compartir.